Ya, entonces estábamos viendo, ¿cierto? O terminamos de ver, mejor dicho, cómo se calcula la inductancia y obviamente la reactancia inductiva en la línea de transmisión. Y eso, bueno, ese era el último problemita que habíamos visto el ejemplo. Vamos a comenzar entonces a ver cómo hacemos el cálculo del último parámetro. Son tres parámetros que nosotros manejamos, ¿cierto? Como resistencia, inductancia y capacitancia. ¿Ya? Ya vimos la resistencia y la inductancia, ahora terminamos con el cálculo de la capacitancia. Estoy con cámara, ¿no? No, estoy sin cámara. Ahí está. Ahí sí. Sí, está bueno. Ahí sí está. Ok, entonces, veamos. Dice la capacitancia de una línea de transmisión es el resultado de la diferencia de potencial entre los conductores y origina que ellos se carguen de la misma forma que las placas de un capacitor cuando hay una diferencia de potencial entre ellas. La capacitancia entre conductores es la carga por unidad de diferencia potencial. La capacitancia entre conductores paralelos es una constante que depende del tamaño y espaciamiento entre ellos. En líneas menores a 80 kilómetros normalmente se desprecia la capacitancia, en líneas más largas ya va creciendo en importancia. Entonces, como ustedes saben, un capacitor no es otra cosa que son placas paralelas, ¿cierto?, a las que se le aplica una diferencia potencial y por eso que hay capacitores planos de placas paralelas, hay cilíndricos, hay esféricos, ¿cierto? Hay de distintos tipos, pero pues el concepto de capacitancia es cualquier conductor metálico al que yo le estoy aplicando una diferencia potencial, por lo tanto entre ellos se carga. Y eso pasa en la línea de transmisión, porque como tenemos líneas que están sometidas a una diferencia potencial, porque es el nivel de tensión con la que se transmite, ¿cierto? Y son conductores metálicos, estos se comportan como una capacitancia y también se cargan. Entonces, de alguna manera hay una capacitancia involucrada también en la línea de transmisión, que en algunos casos tiene un efecto bastante significativo y en otros casos no tiene tanta significancia, ¿ya? Y por eso que decimos ahí que en líneas pequeñas, de menores a 80 kilómetros, eso de 80 kilómetros es relativo, ¿ya? Porque si es 81, ustedes pueden considerarlo o no considerarlo, si es 79, pueden considerarlo o no considerarlo. Es una medida, un referencial, no es un valor exacto, ¿ya? Es lo mismo que decíamos, las líneas cortas, líneas medias y líneas largas. Es más o menos, es como para tener una referencia hasta qué valor podemos considerar como líneas cortas, pero va a darle un corte ya, vamos a decir, hasta aquí líneas cortas y hasta aquí líneas medias, pero si se pasa un poco o le falta un poco, ustedes decidirán qué modelo utilizan, ¿ya? La corriente dice que se origina por la carga y descarga alternada de una línea debido al voltaje alterno, se conoce como corriente de carga de la línea. Y aquí es importante diferenciar este concepto. Muchas veces cuando hablamos corriente de carga, también se entiende por la corriente que transporta la línea de transmisión para llevar la energía al otro extremo, ¿ya? Aquí en este caso estamos hablando de esta corriente de carga que se produce en el conductor mismo por el hecho de que es un voltaje de corriente alterna, ¿cierto?, que se está cargando y descargando. Entonces, semiciclo positivo, semiciclo negativo, por lo tanto se carga y se descarga. Por lo tanto se genera una corriente. A esa corriente es la que aquí le estamos llamando corriente de carga, ¿ya? Para no confundirla con la corriente que transporta la energía. Esta es corriente producto del voltaje alterno, ¿ya? Entonces, como la capacitancia es una derivación entre conductores, la corriente de carga fluye en la línea de transmisión aun cuando esté en circuito abierto. ¿Se dan cuenta por qué le estoy diciendo eso? Si hay circuito abierto, no hay circulación de corriente que lleva energía porque no hay energía que tenga que transportar. Pero por el hecho de la línea estar sometida a una diferencia potencial, hay un cambio de ciclo positivo a ciclo negativo, hay una carga y descarga, y ese
esa carga y descarga es la que me produce esta que estamos llamando corriente de carga. Entonces, como dice ahí, esta corriente de carga existe aun cuando la línea esté abierta, aun cuando la línea esté en vacío, ¿ya? La capacitancia afecta tanto la caída de voltaje a lo largo de la línea como la eficiencia, el factor de potencia de la línea y la estabilidad del sistema del cual la línea forma parte. Entonces, dependiendo del tamaño de la línea, ¿cierto? La longitud de la línea, qué tan relevante es esta capacitancia, ¿ya? Porque en algunos casos sí puede afectar lo que el factor de potencia, por ejemplo, de la línea. La base para el análisis de el análisis de la capacitancia es la ley de Gauss para campo eléctrico, ¿ya? Así como en la otra veíamos la ley de Ampère, ¿no? Esta ley establece que la carga eléctrica total dentro de una superficie cerrada es igual al flujo eléctrico total que sale de esa superficie. Flujo eléctrico. Lo otro que analizamos, flujo magnético. ¿Se acuerdan cuando calculamos las inductancias? Trabajamos con el flujo magnético. Por eso, y eso tenía que ver con la cantidad de corriente que se transportaba, ¿cierto? Y esa me generaba un campo magnético, me generaba flujos, por lo tanto, ahí consideramos una superficie y consideramos enlaces de flujo. Ok, aquí vamos a considerar, pero flujo eléctrico. Y el flujo eléctrico tiene que ver con la aplicación de una diferencia de potencial. ¿Estamos? En otras palabras, dice, la carga total dentro de una superficie cerrada es igual a la integral sobre la superficie de la línea componente normal de la densidad de flujo eléctrico. ¿Ok? Aquí trabajamos con el flujo eléctrico. ¿Se dan cuenta? Por eso que es importante que ustedes vean campo electromagnético primero y física, ¿no? Para que conozcan de qué estamos hablando. Las líneas de flujo eléctrico se originan en las cargas positivas y terminan en las negativas. Eso ya lo saben ustedes. La densidad de carga perpendicular a la superficie se designa como D sub F, la vamos a llamar como D sub F, y es igual a epsilon E. Esa es la definición de densidad de campo eléctrico, ¿no? D es igual a epsilon por E, donde es la intensidad de campo eléctrico. Bueno, donde epsilon es la permitida del material que rodea la superficie y E, como dije, es la intensidad del campo eléctrico. Entonces vamos a partir trabajando igual como hicimos con el análisis de la inductancia, ¿cierto? Partimos con un conductor aislado, ¿cierto? Y después lo vamos a ir agrandando y después lo particularizamos a un sistema trifásico, que es lo que nos interesa. ¿Estamos? Veamos entonces el campo eléctrico de un conductor largo y recto. Nuevamente aquí vamos a hacer algunas premisas, ¿cierto? Porque, bueno, aquí lo que estamos representando es un conductor cilíndrico, ¿cierto? Que está sometido a una diferencia potencial, por lo tanto este conductor se carga y por lo tanto aparecen líneas de campo eléctrico porque está sometido a una diferencia potencial. Entonces, como dice acá, si un conductor cilíndrico largo y recto se encuentra en un medio uniforme como el aire y está aislado de otras cargas de manera que la carga se distribuye uniformemente alrededor de su periferia, el flujo asociado será radial. Es decir, nuevamente partimos la premisa que no hay ningún otro conductor, no hay ninguna otra carga alrededor de eso para que no vaya a haber una influencia de campos eléctricos en este y se vayan a producir cargas también, pero producto de otro conductor que está por este otro lado. Entonces vamos a suponer que este está aislado, ¿ya? Y que estamos en el aire, que no hay ninguna carga que me está afectando a esto, ¿ya? Eso es la primera premisa para suponer que la carga es uniforme en todo en este conductor. Por lo tanto, todos los puntos equidistante del conductor son equipotenciales y tienen la misma densidad de flujo eléctrico. Quiere decir que si me paro aquí, tengo esa densidad, que si me paro acá, tengo en cualquier parte del borde del conductor es la misma densidad de flujo eléctrico. Y lo mismo si tomo esta superficie, ¿cierto? En cualquier parte que me pare de la superficie, tengo la misma densidad de flujo eléctrico. A eso llamamos equipotencial. ¿Estamos? Recuérdense de esta figurita, ¿ya? Aquí está el conductor y aquí está línea punteada. Es una superficie, un conductor ficticio que vamos a tomar para poder hacer el análisis.
que está a una distancia X desde el centro de este conductor. Como dije, estas líneas así, que son perpendiculares al conductor, son las líneas de campo eléctrico. Entonces, dice, se puede calcular la densidad de flujo eléctrico a X metros del conductor, imaginando una superficie cilíndrica también, concéntrica con el conductor a X metros de radio. Como todas las partes de la superficie son equidistantes al conductor, la superficie cilíndrica es equipotencial. Y la densidad de flujo eléctrico en la superficie es igual al flujo que deja, al conductor por metro de longitud, dividido por el área de la superficie en una longitud axial de 1 metro. La densidad de flujo eléctrico entonces será, esta es la intensidad de campo eléctrico, ¿cierto? Carga por unidad, pero aquí está multiplicado por el épsilon, ¿cierto? Por eso que estamos obteniendo una densidad de campo eléctrico, ¿ya? La densidad de campo eléctrico es el D. Y nuevamente, siempre trabajamos por unidad de longitud, por lo tanto, esto vamos a mantener el concepto de capacitancia y todo eso que siempre hablamos, pero vamos a entender que es capacitancia por unidad de longitud, igual como hicimos con la inductancia, que siempre hablamos de inductancia, pero teníamos claro que era inductancia por unidad de longitud, ¿ok? Así que eso también quiero que lo tengan en cuenta. Lo trabajamos siempre a 1 metro de conductor, ¿ya? Entonces, la densidad de flujo eléctrico es carga por unidad de superficie, o sea, 2pi por X, porque este es el radio de la superficie, ¿no? En coulomb por metros cuadrados, porque es densidad. Bueno, aquí Q es la carga, ¿cierto? Obviamente, en coulomb por metro y X es la distancia en metros, ¿ya? Entonces, densidad de campo eléctrico, Q sobre 2pi X. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico o el negativo del gradiente, recuerden que el E también se puede obtener como menos el gradiente de B, ¿no? O el negativo del gradiente del potencial es igual a la densidad de flujo eléctrico dividida por la permitida. Recuerden que dijimos que D era epsilon por E, ¿no? Entonces, el E, que también puede ser menos el gradiente de D, pero aquí lo vamos a sacar, el E lo vamos a sacar como D partido por el epsilon, ¿ya? Entonces aquí tenemos el D y acá está involucrado el epsilon, que es la permitida. E y Q pueden ser expresiones instantáneas, fasoriales o de corriente directa, corriente continua, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la expresión de la intensidad de campo eléctrico, que es la que me interesa, en volt por metro, ¿ya? A partir de esa ecuación vamos a empezar a hacer el análisis. Ok, entonces empezamos a agrandar un poquito esto y vamos a ver diferencia potencial entre dos puntos debido a una carga. Tenemos una carga y vamos a determinar la diferencia potencial entre dos puntos cualquiera, ¿ya? La diferencia potencial, dice, entre dos puntos en volt es numéricamente igual al trabajo en Joule por Coulomb necesarios para mover un coulomb de carga entre esos dos puntos. Esa es como la definición de diferencia potencial, si recuerdan. La intensidad del campo eléctrico es una medida de la fuerza sobre una carga que está en el campo. Por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico en volt por metro es igual a la fuerza, no a al, ¿no? Es igual a la fuerza en newton por coulomb sobre un coulomb de carga en el punto considerado. La integral de línea entre esos dos puntos de la fuerza en newton que actúa sobre un coulomb de carga positiva es el trabajo hecho para mover entonces la carga desde el punto de más bajo al de más alto potencial y es numéricamente igual a la diferencia potencial entre esos dos puntos. Entonces acá tenemos un conductor que tiene una cierta carguita, si recuerden. Vamos a suponer, le suponemos una carga Q en todo caso a ese conductor, pero se sabe que la carga está puesta alrededor de todo ese conductor, ¿ok? Entonces vamos a determinar la diferencia potencial entre dos puntos cualquiera. Estamos haciendo una similitud, muchachos, con lo que hicimos, ¿se acuerdan? Cuando buscábamos los enlaces de flujo en dos puntos cualquiera, ¿no? Después vamos a ver cómo llevamos esas distancias, esos puntos, para que nos acomoden a nuestra situación,
¿ya? Entonces, la carga en coulomb por metro, y vamos a determinar esta superficie y esta superficie, una superficie que está a una distancia de 1 del centro del conductor y una superficie que está a una distancia de 2 del conductor. O sea, serían los puntos P1 y P2. Entonces vamos a determinar la diferencia potencial entre esos puntos. El camino que yo puedo, el trabajo que se necesita para llevar una carga de un punto a otro, el camino que yo tome me da exactamente lo mismo. Puedo tomar este camino por ahí, puedo tomar este camino por acá, ¿ya? Entonces, pero tomamos una trayectoria, ¿cierto?, para poder hacer esa diferencia, para poder integrar después. Entonces, recuérdense, tengan en mente esta figurita. Dice, el conductor es una superficie equipotencial y para calcular el flujo externo al conductor se puede considerar que la carga distribuida uniformemente sobre él es equivalente a la carga concentrada en su centro. ¿Qué dije? ¿Qué estamos diciendo ahí? Dijimos que esto tiene una carga, pero que las cargas estaban aquí depositadas alrededor del conductor, ¿cierto? Eso fue lo primero que dijimos. Pero para no complicarnos en el sentido de, porque aquí habría una diferencia, fíjese que la carga está acá, está a esta distancia, y la carga que está acá va a estar a esta distancia más ese radio medio, ¿no? Entonces, como esta es una superficie equipotencial, vamos a suponer que la carga que tiene el conductor está concentrada en este punto, ¿ya? Para evitarnos el D menos R, D más R. ¿Se acuerdan lo mismo que hacíamos cuando calculamos los enlaces de flujo? También nos olvidamos de esos pequeños radios, ¿no? Tenemos claro que hay unas pequeñas diferencias, pero que no son significativas en realidad en el cálculo final. Hay una diferencia, pero que no son significativas. Por lo tanto, también en esto vamos a suponer que la carga está concentrada, es como una carga concentrada en el centro del conductor, ¿ya? Entonces, la carga positiva sobre el conductor ejercerá una fuerza de repulsión sobre las cargas positivas colocadas en el campo. Es decir, si tengo la carga acá y voy a colocar una carga acá, y una fuerza que cargas de igual polaridad se repelen, ¿no? Entonces se ejercerá una fuerza de repulsión sobre las cargas positivas colocadas en el campo. Por esta razón, y porque en este caso de 2 es mayor que de 1, se debe realizar trabajo sobre la carga positiva para moverla de P2 a P1, estando P1 un potencial mayor que P2. Es decir, vamos a ir de P2 a P1, pero necesito, aquí hay necesito una fuerza para poder llegar y hacer la fuerza y tratar de meterme en ese punto, ¿sí? Siempre de un punto lejano, ¿cierto? Y nos vamos a un punto cercano, ¿ya? La diferencia potencial es la cantidad de trabajo realizado por coulomb de carga, por cada carga que yo vea, que se mueve. Si el trabajo que vamos a realizar para llevar esta carguita de aquí y meterla en el otro punto. ¿Por qué el trabajo? Porque aquí hay una fuerza de repulsión que trata de oponerse a esto. Entonces necesitamos ejercer un trabajo para vencer eso, ¿ya? Siempre cuando uno hace el cálculo de diferencia potencial, recuerden que uno va del menor potencial al mayor potencial, ¿ya? Por otro lado, si el coulomb de carga se mueve desde P1 a P2, se libera energía. Sí, estoy haciendo fuerza, pero ahora me voy a mover de aquí para acá. Es más liviano moverse de aquí para acá porque me estoy alejando de esta fuerza, ¿no? Entonces es más liviano moverse de aquí para acá. Entonces dice, se libera energía y la cantidad de trabajo o energía es la caída de voltaje de P1 a P2. Hablamos de caída de voltaje, de disminución de voltaje. Entonces, bajo ese concepto, la diferencia potencial es independiente, por eso recién le decía, es independiente de la trayectoria que se sigue. Si me voy por allá o si me vengo por acá, voy a ejercer un trabajo, ¿cierto? Igual para llegar a este otro punto. Por lo tanto, la forma más simple de determinar la caída de voltaje entre dos puntos es calcular el voltaje entre las superficies equipotenciales que pasan a través de P1 y P2 mediante la integración de la intensidad de campo eléctrico sobre una trayectoria radial entre las superficies equipotenciales. Dicho eso, ¿cierto? La ecuación que me va a definir eso, el voltaje o la caída de voltaje instantánea entre esos dos puntos va a ser
le vamos a llamar un B sub 1, 2, la integral de E por dx, integrado entre D1 y D2. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces reemplazamos acá, dijimos que L era Q sobre 2pi epsilon x, entonces reemplazamos ahí, ¿cierto? Y esto por dx queda integral. Como estos son constantes, son valores constantes, lo podemos sacar de la integral. Y luego me queda Q sobre 2pi epsilon integral de dx sobre x. Que eso es la integral de 1 partido por x, ese es el logaritmo de x, ¿no? Y evaluamos entre D1 y D2. Por lo tanto, esto me queda que la diferencia de potencial entre P1 y P2 es Q sobre 2pi epsilon logaritmo de D2 sobre D1. Vol. Y ahí tenemos nuevamente la ecuación de diferencia de potencial. Eso ya usted lo conoce. Donde Q sería la carga instantánea, ¿cierto?, sobre el conductor en coulomb por metro de longitud. Se observe que la caída de voltaje entre los dos puntos dada por la ecuación 263 puede ser positiva o negativa dependiendo de que la carga que causa la diferencia potencial sea positiva o negativa. Aquí estamos considerando carga positiva. Y de que la caída de voltaje se calcula desde el punto más cercano al conductor hasta el más alejado o viceversa. ¿Ya? En este caso estamos calculando desde 1 a D2. ¿Ya? Tenemos calculada la diferencia potencial entre dos puntos. ¿Ok? Vamos a aplicar esos conceptos ahora a determinar la capacitancia. Lo único que hicimos ahí fue determinar las diferencias de potencial entre dos puntos, ¿no? Lo mismo que teníamos. Voy haciendo una similitud, chicos, con el cálculo de la inductancia, porque si bien es cierto, en el cálculo de la inductancia calculábamos los flujos enlazados, ¿cierto? También hacíamos flujos que pasaban por una superficie y por otra superficie, ¿cierto? Todo ese cuento es lo mismo que estamos aplicando acá en capacitancia, ¿no? Y ahora ya partimos determinando la capacitancia de los conductores. Bueno, la capacitancia de una línea de dos conductores. Y como dice acá, la capacitancia de una línea de dos conductores se define como la carga sobre los conductores por unidad de diferencia potencial entre ellos. En forma de ecuación, la capacitancia por unidad de longitud va a ser Q partido por B, es decir, carga por unidad de diferencia de potencial. ¿Ya? Esa es la definición de capacitancia. Esto también ya lo tienen que saber. Faradios por metro. Nuevamente, vamos a hablar de capacitancia, entendiendo que estamos diciendo capacitancia por unidad de longitud, por lo tanto tenemos que preocuparnos de las unidades, ¿ya? La conveniencia de aquí en adelante se hará referencia a la capacitancia por unidad de longitud, lo que le estoy diciendo, solamente como capacitancia, ¿ya? Se indicarán las dimensiones correctas para la ecuación desarrollada. Dijimos que la inductancia, ¿cierto?, era lambda partido por I, es decir, enlace de flujo por unidad de corriente. La capacitancia es carga por unidad de diferencia de potencial, ¿ok? Entonces, la capacitancia entre dos conductores se puede encontrar al sustituir, dice la ecuación 264, a la expresión para voltaje en términos de Q dada por la ecuación 263, que la habíamos encontrado anteriormente. Por lo tanto, se puede encontrar el voltaje B sub AB entre los dos conductores de la línea, entre los dos hilos, que se muestra en la figurita siguiente, si se calcula la caída de voltaje debida a la carga Q sub A en el conductor A y después la caída de voltaje debida a la carga Q sub B sobre el conductor B. Y por el principio de superposición, la caída de voltaje del conductor A al B, debido a las cargas en ambos conductores, es la suma de las caídas de voltaje causadas por cada uno. Entonces, vamos a tener una línea monofásica, dos conductores que están separados entre ejes, una distancia D mayúscula. El conductor A tiene un radio RA y el conductor B tiene un radio RB. Insisto, también como lo hicimos para el cálculo de inductancia, no tienen por qué en principio los dos conductores tener el mismo radio. Entonces, por eso que lo partimos generalizando, suponiendo radios distintos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular la diferencia de potencial, ¿cierto? Y la diferencia de potencial entre ambos debido a esta carga, ¿cierto?
Entonces aquí tenemos una línea, fíjense que vamos a tomar superficie y una de esas superficies va a pasar por este conductor. Y después calculamos la diferencia potencial, ¿cierto? Debido a esta otra carga, ¿ya? Y hay líneas de potencial, alguna de ellas va a pasar por este conductor, ¿ya? Y después calculamos la capacitancia total. Para calcular la diferencia potencial hacemos la diferencia entre uno y otro. Entonces dice, la carga Q sub A sobre el conductor A de la figura anterior origina superficies equipotenciales en la vecindad del conductor B, como muestra esta figurita. Es decir, van a haber líneas equipotenciales, como decíamos, si más de alguna va a pasar por este puntito. Entonces vamos a considerar esta trayectoria. Así vamos a hacer como en principio el desvío por alrededor del conductor, ¿cierto? Pero que después nos vamos a dar cuenta que no influye mucho ese pequeño desvío. Pero bueno, es lo que vamos a considerar, porque aquí está la superficie, ¿no? Entonces venimos por esta superficie equipotencial, nos encontramos con esta, aquí tenemos la superficie y vamos a hacer el recorrido para allá. Ok, entonces decíamos, vamos a hacer la misma suposición, todas las superficies que están alrededor de ella no las vamos a considerar y vamos a considerar como que hay una que pasa justo por ese conductor, ¿no? Y dice, y como dice acá, se evitan las superficies equipotenciales distorsionadas si se integra la ecuación 263 a lo largo de la trayectoria alterna, ¿cierto? En lugar de la directa, de la figura anterior. Para determinar entonces el B sub AB, que sería la diferencia potencial entre el conductor A y el conductor B, debido a Q sub A, se sigue la trayectoria a través de la región no distorsionada y se observa que la distancia de 1, la ecuación 263 sería el radio, ¿no?, del conductor A, y la distancia de 2 es la distancia del centro de los conductores A y B. No sé si se entendió esto. ¿Se acuerda que habíamos tomado dos superficies equipotencial, una a una distancia de 1 y otra a una distancia de 2, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese de 1, ese punto P1 que teníamos antes, lo acercamos y lo llevamos acá a la superficie. Por lo tanto, esa primera distancia de 1 va a ser el radio del conductor. Y la distancia de 2, que la otra, la hacemos pasar por el centro de acá del conductor, de este otro conductor. ¿Ya? Me imagino que hasta ahí están tan claros, muchachos. Si tienen una duda, pregunten de inmediato. De igual forma, B sub AB debido a Q sub P, se observa que las distancias de 2 y de 1 serían RB y D respectivamente. Es decir, ahora nos paramos en este otro conductor y vamos a calcular la diferencia potencial AB, pero ahora debido a la carga Q sub B. Entonces igual vamos a tener una distancia de 1 y de 2. Ese de 1 nuevamente lo traemos para acá hasta el borde de este conductor y este me va a dar un radio RB, ¿sí? Esa distancia de 1. Y la de 2 también me da una distancia D porque es de centro a centro. Insisto, muchachos, si les salta la duda, pregunten de inmediato, ¿ya? Entonces, por el principio de superposición, la diferencia potencial debida a las dos cargas sería la suma de los potenciales debida a la carga Q sub A más la diferencia potencial debida a la carga Q sub B, ¿ya? Entonces, vamos a tener el B sub AB debido a la carga Q sub A, aquí está Q sub A, ¿cierto? 2pi epsilon, logaritmo de D partido por RA, y más Q sub B sobre 2pi epsilon, logaritmo de RB sobre D, que era la distancia que habíamos calculado, ¿no? Como dice, como para una línea de dos conductores, si yo le aplico una diferencia de potencial a dos conductores, uno se va a cargar positivo y el otro se va a cargar negativo. Entonces vamos a suponer que la sumatoria de la carga total es igual a 0. Entonces, suponiendo eso, vamos a decir que Q sub A es igual a menos Q sub B o que Q sub B es igual a menos Q sub A. Por lo tanto, vamos a suponer que Q sub B es menos Q sub A, lo reemplazamos Q sub B ahí, y me queda menos acá, ¿cierto? Y ahora como este es Q sub A, lo saco fuera, que es constante, me queda logaritmo de D sobre RA menos, por este menos de acá, logaritmo de RB sobre D, ¿ya? Combinando esto, porque esto es una resta de logaritmo, por lo tanto también es un cociente, ¿no? Entonces me queda este dividido por este, y me queda, por lo tanto, D cuadrado sobre RA por RB, ¿ya? Y ahí tengo la diferencia potencial
entre esos dos conductores A y B, ¿ya? Y una ecuación general. ¿Se dan cuenta? Ok, ya tenemos Q sub A sobre 2pi épsilon logaritmo de D cuadrado sobre RA por RB. ¿Sí? Diferencia potencial entre dos conductores. Como dijimos que la capacitancia era Q partido por B, tenemos que la capacitancia entre esos dos conductores, porque recuerden que la capacitancia entre dos conductores metálicos, ¿no? Entonces tenemos que Q sub A, C sub AB es Q sub A sobre B sub AB. Y esto sería 2pi épsilon sobre el logaritmo de D cuadrado sobre RA por RB, faradios por metro. Ahora, si suponemos que esos dos conductores tienen el mismo radio, es decir, que RA es igual a RB, vamos a llamarlo R, ¿cierto? Reemplazamos acá R, me queda R cuadrado. Y aquí tengo D cuadrado, por lo tanto ya puedo poner D partido por R al cuadrado. Ese cuadrado lo saco adelante el logaritmo y se me va este 2 con el 2 del cuadrado de E. Por lo tanto me queda que la capacitancia entre A y B es pi épsilon sobre el logaritmo de D sobre R. Y dice la ecuación anterior, da la capacitancia entre conductores de una línea de dos conductores. ¿Estamos? Hasta ahí ya tenemos la capacitancia entre dos conductores. ¿Dudas, preguntas, consulta, muchachos? Ya. Seguimos. Profe, ¿se puede volver un poquito? Es que, mire, tengo la duda con el DOF, porque, por ejemplo, según yo, yo lo hubiese sacado, lo hubiese dejado a... Ah, no, no, ya, sí, está bien. Es una propiedad del logaritmo. Sí, está bien. Se va el de abajo con el de arriba. Sí, se va a de arriba. Porque aquí me quedaría D partido por R al cuadrado. Y ese cuadrado yo lo puedo pasar, por propiedad del logaritmo, lo puedo pasar delante del logaritmo, ¿no? Me quedaría 2 logaritmos de D partido por R. Aquí se va con el 2 de arriba. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Entonces dice, si la línea se alimenta desde un transformador que tiene una derivación central a tierra, la diferencia potencial entre cada conductor y la tierra, es decir, entre este conductor y tierra, acá, y este conductor y tierra, es la mitad de la diferencia potencial entre los conductores y la capacitancia a tierra o capacitancia al neutro va a ser C sub AN igual a C sub BN, si estamos suponiendo los conductores iguales, ¿cierto? Y eso sería Q sub A sobre el voltaje dividido por 2, porque es una línea monofásica, por lo tanto, si lo tengo tirado a tierra, normalmente es la mitad. Por lo tanto, es como decir la diferencia potencial dividido por 2. Y si dividimos por 2 el voltaje, significa que la capacitancia al neutro, es decir, la capacitancia de aquí a tierra por acá, sería 2pi épsilon logaritmo de D sobre R, faradios por metro al neutro. Es como decir, es como que esta capacitancia fuera dos capacitancias en serie. ¿Ya? Recuerden que la capacitancia es todo lo contrario de la resistencia, ¿no? ¿Sí? Cuando están en serie, se dividen y cuando están en paralelo se suman. ¿Sí? Entonces es como decir que la capacitancia al neutro, si suponemos un neutro en la mitad, ¿cierto? La capacitancia al neutro es 2 veces la capacitancia entre A y B. Eso es lo único que estamos diciendo acá. ¿Ya? Porque aquí aparece este 2. Y porque esto de acá, ¿cierto? Era la capacitancia de C sub AB. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿me puede repetir? Es que no logro entender por qué la diferencia potencial se reduce a la mitad cuando colocamos un tab central. Porque es una línea monofásica. Y siempre la línea monofásica respecto a un neutro o a tierra es como la mitad del potencial. Por eso dice acá, fíjense, si se alimenta desde un transformador que tiene una derivación central a tierra, y está diciendo que el transformador, ¿cierto? Del centro del transformador se está tirando a tierra.
Por lo tanto, la diferencia potencial, como la tiró a tierra desde el centro, es la mitad del voltaje. Si yo tengo acá, del centro lo tiro a tierra, es como que divido por 2 este voltaje. ¿No? Eso es lo que Ahí me estamos. queda claro. ¿Sí? Gracias. Sí. Entonces, como el voltaje se divide por 2, es como considerar dos capacitores en serie. Es decir, la capacitancia entre los dos conductores es como 2 veces la capacitancia al neutro. ¿Ya? Considerando que eso se tiró a tierra y ese va a ser un neutro del transformador. Ok. Debe observarse, dice, cuidadosamente una diferencia entre las ecuaciones para la inductancia y la capacitancia. El radio de la ecuación para la capacitancia es el radio exterior real, y aquí es donde quiero que tengan bien clarito esto. Es el radio exterior real del conductor y no el radio medio geométrico del conductor como en la fórmula de inductancia. ¿Qué significa? Ustedes saben que tenemos conductores trenzados, ¿no? Y en el borde quedan hilos, por lo tanto el radio es como así crespito, ¿cierto? En el radio, el borde real del conductor, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que hacíamos para el caso de la inductancia era calcular como un radio medio geométrico que tenía que considerar cada uno de esos conductores, ¿no? Eso es lo que hacíamos, ¿cierto? Porque aquí en el borde me quedaban así como redonditos, ¿no? ¿Sí? Entonces, y ese radio medio geométrico es el que consideramos para efectos del cálculo de la inductancia. Para efectos del cálculo de la capacitancia, es como que, aunque esté crespito, yo considero todo el borde de afuera. ¿Ya? El borde de afuera. Aquí no sacamos un radio medio geométrico, es el radio externo real. Es decir, voy a meter el conductor en un tubo, ¿cierto? Y va a entrar parejito. Y ese radio es el que vamos a considerar. ¿Se entiende la diferencia, muchachos, o no? Sí, profe. Aquí no calculamos un radio Profe. medio geométrico, ¿ya? Eso tienen que tener claro. Y esto también lo da las tablitas, también los dan. El radio exterior y el radio medio geométrico. Entonces, las ecuaciones anteriores están basadas sobre la suposición de una distribución uniforme de la carga sobre la superficie del conductor. Cuando otras cargas están presentes, la distribución de la carga sobre la superficie del conductor no es uniforme, por lo tanto, las ecuaciones anteriores no son estrictamente correctas. Es decir, ¿se acuerda que partimos diciendo que estaba aislado para que ninguna carga interviniera, ¿cierto? Y partimos suponiendo eso para que todo fuera ideal. Bueno, ahora vamos a tener una carga, ¿cierto? Porque vamos a tener unas líneas y de alguna manera van a influir, por lo tanto, las ecuaciones que calculamos no son estrictamente válidas, pero las podemos utilizar porque, nuevamente, el error que se comete al no considerar esa intervención de las otras cargas, ¿cierto? No es tan significativa. Por eso que decimos no es estrictamente correcta, pero podemos utilizarla, ¿ya? Bueno, lo que estoy diciendo, sin embargo, la no uniformidad de la distribución de carga se puede despreciar por completo en líneas aéreas, puesto que el error en la ecuación de capacitancia al neutro es de solo el 0,01%, aún para distancias tan próximas como aquella en la que la relación de la separación, el D mayúscula respecto al radio, es 50, ¿ya? Entonces, teniendo claro que ahora, como hay una intervención de un campo que me genera otra carga, ¿cierto? Que en la línea monofásica, por ejemplo, ¿cierto? Va a haber por lo tanto, la distribución de carga en este conductor no va a ser tan uniforme. Pero esa no uniformidad, ¿cierto? No es tan significativa para los resultados finales. Como dice acá, apenas la diferencia es de 0,01%. Por lo tanto, no consideramos esa no uniformidad. ¿Ok? Pero que alguien le diga que eso es absolutamente uniforme, usted le tienen que decir que no. ¿Ya? Como ingeniero tienen que saber eso. Pues yo siempre repito esto porque por eso que partimos idealizando primero el concepto y después le metemos la condición real. ¿Ya? Pero se puede demostrar, ¿cierto? Que no nos interesa demostrarlo ahora, ¿cierto? Obviamente,
que hay una diferencia entre uno y otro, considerarlo uniforme y no uniforme. Pero es tan pequeña esa diferencia que no vale la pena para las magnitudes de corriente de potencial que nosotros manejamos, o de energía que manejamos. ¿Ya? Esa es la gran ventaja que tenemos los electricistas, que trabajamos con energías, grandes energías, ¿no? A diferencia de los electrónicos, como digo yo, los electrónicos con 1 ampere se asustan. Y para nosotros 1 ampere es una porquería, ¿no? Entonces, a eso un poquito me refiero. Ojo, no estoy... No, si hay un electrónico por ahí, no estoy desmereciendo la electrónica, lo que estoy diciendo es que son cosas distintas, ¿ya? Algunos dicen, bueno, los electricistas trabajan del enchufe para adentro y los electrónicos trabajan del enchufe para afuera. Bueno, también es otra forma de verlo, ¿ya? Pero lo que me refiero que para nosotros esas pequeñas, un 0,01% no es prácticamente nada y lo olvidamos. A lo mejor para un electrónico que son corrientes mucho más pequeñas, energías mucho más pequeñas, un 0,01% es mucho. Entonces, es un poquito lo que quiero apuntar, ¿ya? Nosotros vamos haciendo, explicamos así el fenómeno y hacemos suposiciones, pero nos quedamos con las herramientas del caso ideal, ¿ya? Teniendo claro que hay diferencias, muchachos, eso es lo que quiero que entiendan. Como la ecuación de capacitancia al neutro se obtuvo para un conductor cilíndrico sólido, surge la pregunta entonces acerca del valor a usarse en el denominador del argumento del logaritmo cuando el conductor es trenzado. Porque lo que decíamos, son varios conductores, ¿no? Entonces, ¿qué valor de radio utilizo ahí? Entonces, como el flujo eléctrico es perpendicular a la superficie de un conductor perfecto, el campo eléctrico en la superficie de uno trenzado no es igual al de uno cilíndrico, porque si tiene un cilíndrico, ¿cierto?, el campo sale parejito. En cambio, como son conductores trenzados, los campos de cada hilo tendría campos propios, ¿no? Entonces, en el borde tendríamos campos para allá, para allá, para acá. ¿Ya? A eso nos referimos. No obstante, nuevamente. Por lo tanto, la capacitancia para un conductor trenzado calculada al sustituir el radio externo del conductor por R en la ecuación de capacitancia del neutro será algo errónea, por la superficie entre el campo en la vecindad del conductor trenzado y el campo cercano al conductor sólido. Sin embargo, el error es muy pequeño porque solamente se afecta el campo en la parte más próxima del conductor. Por tanto, para calcular la capacitancia se usa el radio externo del conductor. No sé si se entendió ese fenómeno, muchachos. Lo que estamos diciendo. ¿Entienden, no? Que aún habiendo diferencias, esas diferencias son pequeñas. ¿Lo entienden para todos? ¿Todos entienden eso que estamos diciendo ahí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, después de que se ha determinado la capacitancia al neutro, se puede encontrar la reactancia capacitiva, que se presenta entre un conductor y el neutro para una permitividad relativa epsilon, ahí puse mal el epsilon R igual 1, ¿ya? Mediante la expresión para la capacitancia dada con la ecuación anterior. Entonces, vamos a tener, ustedes saben que la reactancia es 1 partido por 2pi FC. Reemplazamos SC acá abajo, ¿cierto? Y lo llevamos multiplicamos por el 2pi, todo ese asunto. Lo único que nos queda es la frecuencia, ¿cierto? Por lo tanto, esto sería 2,862 sobre la frecuencia por 10 a la 9, logaritmo de d partido por r, ohm metro. Ojo, ohm metro. ¿Ya? Diferencia de la reactancia inductiva que es henrios por metro. Aquí son ohm metro. Cuando decimos por es porque está la rayita. Cuando no decimos por es porque esto es multiplicado. ¿Ya? Para que se acuerden de las unidades. Como C en la ecuación anterior está en faradios por metro, el C, esto sí era faradio por metro. ¿Ya? Las unidades apropiadas para la reactancia capacitiva debe ser ohm metro. También debe observarse que la ecuación anterior expresa la reactancia de línea neutro para 1 metro de línea por unidad de longitud.
Como la reactancia capacitiva está en paralelo a lo largo de la línea, la reactancia XC en un metro se debe dividir entre la longitud de la línea en metros para obtener la reactancia capacitiva en ohm al neutro para toda la longitud de la línea. Entonces, si la ecuación de la reactancia capacitiva anterior se divide por 1609 para convertirla a ohm milla, es conversión de unidad, ya les dije ya que una milla es 1609 metros, ¿ya? Entonces aquí lo tenemos lo mismo, pero en ohm milla, no ohm metro. Pero obviamente aquí el número cambia, 1,779 para ohm milla, ¿ya? En la tabla A3 dice se enlistan los diámetros externos de los tamaños de ACS usados más ampliamente. Si en la ecuación anterior D y R están en pie y la ecuación se expande, el primer término es la reactancia capacitiva a un pie de espaciamiento, esta parte, la reactancia capacitiva a un pie, ahí está, un pie de espaciamiento, lo vamos a llamar XA', y el segundo es el factor de espaciamiento de la reactancia capacitiva XD', en la forma, esta forma, ¿sí? Ohm milla. De la tabla 3 incluye los valores XA', dice para tamaños comunes de la CSR, y fácilmente están disponibles tablas similares para otros tipos de tamaños de conductores. Y en la 5 del apéndice se listan los XD', ¿ya? Y con el ejemplito vamos a ir al tiro a la tabla para que sepan de dónde salen esto. Y yo creo que con este ejemplo quedamos por hoy día. A ver. Dice, encuentre la susceptancia, ojo, la susceptancia capacitiva por milla de una línea monofásica que opera a 60 Hz. El conductor es Padrich y el espaciamiento es de 20 pies entre centros, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer este cuento? Tenemos que ir a la tablita. En la tabla A3 dice, se halla para este conductor el diámetro externo, que ahí está dado en pulgadas. Y voy a salirme de acá para ir a, déjenme ir a, voy a tener que ir a buscar la tablita, espérenme un chiquitito. Profe, ¿Sí? ¿qué significa susceptancia? Es como el equivalente a la admitancia, o la conductancia, mejor dicho, que es el inverso de la resistencia, ¿no? Esto es el inverso de la resistencia. Ya, profe, gracias. Déjenme encontrar acá las tablitas. Ya, aquí estamos. Uso mi tabla porque a mí se me ocurrió ponerle líneas de colores para poder guiarme más fácil al buscar. Entonces, me decían ahí que el conductor era del tipo Patrice, ¿cierto? Entonces aquí está el Patrice, esta línea naranja. Fíjese que acá están todos los datos. Entonces, fíjese que acá en la tabla 3, la tabla número 3 le puse A3 ya. Está, dice diámetro exterior en pulgadas. Ojo, pulgadas. ¿Ya? Entonces, este diámetro es el que usamos para el cálculo de la capacitancia. Bueno, aquí hay que calcular el radio después, ¿ya? Porque me dan el diámetro. Y aquí me dan el radio medio geométrico, ¿se dan cuenta? Con este trabajamos para la inductancia, con este trabajamos para la capacitancia. ¿Ok? Aquí da el diámetro exterior y lo da en pulgadas. Y si vamos a usar la tablita para calcular la reactancia, si se fijan acá está lo que antes ya habíamos calculado, el XA inductivo, ¿cierto? En ohm por milla, y acá está la XA' capacitiva, que es megohmilla, ojo con la unidad de la tabla, megohmilla, ¿ya? Entonces anoten por ahí para este conductor es 0,1074 el XA', megohmilla, ¿ya? Y el diámetro externo es 0,642. 0,642 pulgadas. Ojo, pulgadas. ¿Ya, muchachos? Ok.
Entonces, de aquí vamos a calcular el radio, ¿cierto? Y voy a devolverme porque se me olvidó el enunciado del problemita. Y dice una línea monofásica y el espaciamiento es de 20 pies entre centros. ¿Por qué me devolvía eso? 20 pies, porque voy a aprovechar de calcularlo. O sea, de mostrarle al tiro la otra tabla. Entonces, tenemos de la tabla A3, ¿cierto? Que ya calculamos de la tabla 3. Calculamos el diámetro dividimos por 2 y tengo el radio, ¿cierto? Y de aquí, y puedo calcular el XA', de acá, 0,1074. Y vamos a la tabla A5, que es esta, la tabla 5, ¿cierto? El factor de espaciamiento, y dice que están despaciados 20 pies. Entonces buscamos acá 20 pies, y tengo que el XD' es, el XD' es 0,0889. ¿Alcanzan a ver todo ahí o no? Acá está, 0,889 megomillas por conductor. ¿Estamos? Entonces, ahora sí nos vamos para acá. Y resolvemos el problemita. Entonces la tabla 3, ¿cierto? Hallamos para el conductor que dijimos que era 0,642 pulgadas. Por lo tanto el radio son 0,642 pulgadas. Si lo divido por 2, tengo el radio, pero la tengo en pulgadas, ¿cierto? Ya sabemos que un pie son 12 pulgadas, por lo tanto divido por 12 y me queda el radio en pie. 0,0268 pies el radio. Luego de la ecuación, ¿cierto? Calculamos 1, porque me están pidiendo en millas, ¿no? Megomillas. 1,779 dividido por la frecuencia, 60 por 10 a la 6, logaritmo de 20, que es la separación, que es el D mayúscula, y dividido por R, el radio, que es 0,0268. Por lo tanto, eso me da 0,1961 por 10 a la 6, o lo mismo 0,1961 megomillas al neutro. Si lo hubiésemos calculado por la tablita, bueno, ahí está la subsestancia, que es el inverso de la, como dije, el inverso de la reactancia, ¿ya? La subsestancia. O sea, calculamos el inverso y me da 5,10 por 10 a la menos 6 Siemens por milla. Aquí es por, no megomilla. Siemens por milla. En términos de la reactancia capacitiva de un pie de espaciamiento, es decir, en la tabla A3 encontrábamos que el XA' era 0,1074 megomillas, ¿se acuerdan? Y después fuimos a la tablita A5 y calculamos el XD', que era 0,0889. Si sumamos ambos, me da 0,1963 megomillas, que es parecido a lo que nos dio acá, que nos dio 0,1961, ¿no? Parecido, 0,1963 por tabla y 0,1961 por ecuación. Y ahí estamos. La reactancia capacitiva línea a línea, porque ahí lo que calculamos fue la reactancia al neutro o a tierra, ¿cierto? La reactancia monofásica. Por lo tanto, la reactancia de línea a línea va a ser 2 veces. Bueno, ahí está calculada con los valores que obtuvimos por tabla. Ahí está la subsestancia que nos están pidiendo, que es el inversor. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí.
Ahí tenemos la capacitancia en el fondo de una línea monofásica, ¿cierto? Y la próxima clase ya nos metemos en una línea trifásica. ¿Ya? Esto lo pasamos un poquito más rápido la forma, muchachos, porque la metodología era, se dieron cuenta, era similar a la que hicimos cuando calculamos los enlaces de flujo para el cálculo de la inductancia. Entonces la metodología es la misma y llegamos a los resultados de la capacitancia. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ya, voy a terminar de...